Dios le bendiga a la madre iglesia del Señor. Dios le bendiga a la madre iglesia del Señor. ¿Cuántos somos aquí de la iglesia Santidad de Jehová? Yo siempre digo que la iglesia Santidad de Jehová es una iglesia militante, una iglesia guerrera. Y por eso siempre el predicador que venga aquí se siente como que estuviera en el cielo, porque el pueblo de Santidad de Jehová siempre alaba a Dios. Alaba entonces. De Dios. Bien, mis amados hermanos, como siguiendo la disposición de nuestro Señor Dios a través de su ministro Eduardo Díaz, continuamos con las enseñanzas de las doctrinas. Y a mí me dieron el tema de la doctrina de la imposición de manos. Como a otros maestros aquí de la iglesia están llevando estas enseñanzas que son muy interesantes, muy preciosas. ¿Cuántos tienen conocimiento de lo que es la doctrina de imposición de manos? Es enseñanza. Cuando es enseñanza, a mí me gusta que participe la iglesia. Si alguien sabe o tiene una idea, levante la mano, no hay idea. Usted, mi hermano Angelita, ¿sí sabe? A ver. Yo digo que cuando uno tiene la disposición de manos con una persona, tiene que estar bien y ese no se lo ha dado a Dios. Porque si no tiene el conocimiento o falla, ¿qué es lo que le pone a la persona? Le pone el demonio antes de ponerle limpiarlo, sino que lo llena de puras maldades, de puras cosas malas. Amén, mi hermana, eso, claro. Pero vamos mire, me da mucha tristeza que la semana pasada, que yo di la primera parte de esta doctrina, había pocos hermanos. Y una enseñanza que nosotros necesitamos aprender. Esta es la segunda parte, amados hermanos. Dice que la imposición de manos es una práctica religiosa que se la usa casi en todo el mundo, en ciertas doctrinas religiosas netamente. En algunas iglesias cristianas, esta imposición de manos es considerada como un arte. Sí, un arte en medio de toda una congregación. Esta imposición de manos es una santidad y bendición para aquellos que la reciben a través del que va a poner las manos. Como dijo mi hermana Angelita, tiene que estar bien en comunión con Dios. Por eso no cualquiera puede poner manos. También se hace un ordenamiento sacerdotal. Y este ordenamiento está a cargo de los ministros, de los ancianos, de los líderes, siempre y cuando a través de la dirección de quien está llevando el culto, en este caso sería el pastor o el predicador de ese momento. Ellos tienen una ordenación en llevar la palabra y tiene la autoridad, la potestad de Dios de imponer manos. ¿Por qué? Porque ahorita yo estoy aquí, pero antes que yo esté aquí, yo me puse a cuenta con Dios desde ayer, porque para subirse aquí a este lugar santísimo necesitamos tener una buena relación con Dios, una buena relación con su santo pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces alaba lo siguiente, usted lo cree. Vamos a ver en 1 Timoteo
capítulo 5, en el versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. En reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hasta aquí la porción de la palabra. Yo le invito a que me ayuden a orar para que la palabra de Dios, la enseñanza fluya. Amado Dios, Señor Padre Celestial, te damos gracias, Altísimo Dios Todopoderoso, por darnos vida y salud. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Eterno de la gloria. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, te pido ciencia, conocimiento y sabiduría. Que tu presencia esté delante de mí, mi Señor Dios. Y yo sea un instrumento para implantar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tome asiento, amor, pero no cierre la Biblia. Esta es una enseñanza que vamos a utilizar la Santa Palabra de Dios. En este pasaje, en esta expresión que da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le dice: no impongas tus manos a la ligereza, dice. No impongas tus manos a la ligereza. ¿Por qué? El apóstol no le está diciendo a Timoteo que no le ponga la mano a nadie, no, sino que no ponga la mano con ligereza. Esta palabra significa de repente, rápido, sin pensar y sin reflexionar. O sea, para poner la mano tiene que tener estos requisitos que le está enseñando el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso es. Ni participes en pecados ajenos. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que no participe en pecados ajenos. Y la pregunta es: ¿cómo Timoteo va a participar en pecados ajenos? ¿Sabe cómo va a participar? Le dice el apóstol Pablo: imponiendo mano a cualquier persona que no esté en una comunión con Dios. Principalmente, si esa persona que Timoteo le pone la mano para designarlo para la obra de Dios, ahí está participando en pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le enseña que si esta persona es puesto para el servicio del ministerio de Dios, está mal con Dios y va a participar en ese pecado, le está diciendo ¿por qué? Porque él es responsable, porque él lo puso en el ministerio sin haber reflexionado, sin haber visto el currículo de aquella persona que le puso la mano. ¿Me explico? Por decir, yo soy el obrero, el pastor de la congregación, y yo necesito a personas que me ayuden para la predicación, y yo a la ligereza, yo lo disculpo hermano, yo le tomo al hermano, y vengo y le pongo la mano, pero yo no sé cómo está él espiritualmente.
Entonces ahí, cuando él está ya en el servicio de la obra, como él no está bien espiritualmente, va a fallarle a Dios, va a pecar, y ahí es donde se hace también parte de ese pecado. Por eso dice, no participes en pecados ajenos. ¿Cuánto dicen amén? Alábelo si puede, ahora hermano. Dice, consérvate puro. Esto significa alejarse de todo mal. Hay tentaciones en la vida. Entonces, ¿qué debe de hacer? Hay muchas personas que dicen, no, si yo estoy bien. Para mí, ¿ves? No diga eso nunca. No lo tente al enemigo. Porque ese rato que se le viene, vea, cayó. Y no se quita bien. Aléjate del pecado. Si usted ve que hay un pecado, es mejor vea. Huyo, mejor es huir. Eso no es cobardía. Eso es ser obediente a Dios. Porque nos estamos alejando de una tentación que nos puede hacer caer. Eso. Aléjate de todo mal. Casi todos conocemos este precioso versículo, Timoteo 5:22. Da a conocer que nosotros, para implantar una mano, para imponer una mano, e inclusive para hacer un bien sacerdotal, tenemos que saber a quién le vamos a poner la mano. Ya vamos a ver lo que sucede más adelante. Por poner mano a quien no sabe. Por ejemplo, cuando nuestro pastor está dirigiendo y le entra a él el Espíritu Santo, ha discernido que el pueblo que él está dirigiendo necesita la imposición de manos, necesita un bautizo del Espíritu Santo. Entonces, el siervo del Señor sabe discernir quién. Por eso usted ha visto que pone, por ejemplo, la está poniendo ahí y dice, a mí no me puso. Él ya sabe, él está siendo dirigido por el Espíritu Santo en la imposición de manos. A mí por lo regular no me gusta poner mano, porque yo siempre he leído esto así a la ligera, pero hoy que Dios me dio la oportunidad de aprender qué es una imposición de mano, entonces yo me doy cuenta que no es porque yo lo he pedido, sino es porque algo sentía que no estaba bien. Muchas veces nos íbamos a campaña con el pastor a la iglesia, y el pastor siempre que a mí me decía, nos vamos a tal parte, yo automáticamente yo me ponía en comunión con Dios. Porque yo sabía a qué vamos, ¿no? Inclusive en los viajes. Y a veces y aparte me llevo siempre una prédica, porque hay veces que el pastor lo presentan a él y dice, bueno, hoy lo voy a predicar, yo voy a predicar hermano William Caicedo. Entonces, y yo me sorprendo, pero no tanto, porque yo ya siempre voy preparado. A veces él está ministrando y me llama y me ponía aceite. Yo tengo aceite. Sí. No, y comenzaba a poner mano, con una mano, con otra mano, pero orando, ¿no? Y hoy que yo me dio la oportunidad de estudiar esto, no se hace así. Dice solamente una mano, la diestra, no la siniestra. Solo una mano. La semana pasada el hermano del cuerpo dice, soy zurdo. Yo le dije, I'm sorry my brother, es la derecha. La vamos a ver más adelante. Lo que respecta a la imposición de mano, dice, en el sentido general, debemos estar capacitados por el Espíritu Santo para hacer esta acción.
Cuando una persona impone mano sobre otra, se coloca ahí, entra en una operación que se llama la ley del contacto y la ley de la transición o transmisión, que le pasamos el poder del Espíritu Santo a otra persona. Como dice, siempre cuando el que pone la mano tiene también el Espíritu Santo. Porque si no, también se puede pasar el poder de Dios como el poder del enemigo. Podemos ponerle espíritus inmundos. Puede ser transferido de una persona a otra, o viceversa. O sea, yo le pongo la mano a alguien inmundo y no he tenido una reflexión de ponerle la mano a él, ese espíritu se me puede venir a mí, ¿Por qué digo se me puede venir? Porque yo, para poner mano, yo estoy en comunión con Dios, ando en comunión, ando en recta rectitud con mi Señor Dios Jesús, y a su nombre sea la gloria. Alaba, Señor, que ese que dice. Ya le dije que es una iglesia guerrera, una iglesia militante. Considere que la imposición de mano, sea de un hombre o de una mujer o un ministro ordenado, debe estar caminando en una santidad íntegra. Es Cristo glorificado para siempre. El que no está caminando en una integridad íntima con nuestro Señor Dios, no se ponga a hacer este acto. Este acto es muy delicado y muy importante en nuestras vidas. Vamos a ver lo que hace nuestro Señor Jesús y sus apóstoles cuando en alguna vez enseñaban nuestro Señor Jesús imponer la mano a las personas que el Padre de él le decía que le imponga la mano. Entonces los apóstoles veían y nuestro Señor Jesús le enseñaba que no es a la ligera poner la mano. Siempre, para poner la mano, siempre ellos tienen que estar bautizados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alábenlo entonces. Entre nosotros, en esta acción, en lo general, en una reunión así, una reunión de culto, yo puedo imponer la mano, porque tengo ahorita la autoridad del Espíritu Santo, y porque el Espíritu Santo sabe que yo estoy en una comunión con Él. De así que la semana pasada, en la primera enseñanza, terminamos la enseñanza y una hermana se le acerca con su hija pequeña. Yo estaba ahí recogiendo mis cosas y dice, hermano, órale. Yo le digo, ¿y por qué quiere que le ore? Es que está enferma con gripe y de fiebre. Entonces yo le di mis cosas, levanté mi mano y oré como yo oro y le pongo la mano a la niña. Le oré, sentí algo, se le puso una niña. La niña se sintió, se abrazó con la mamá, me abrazó a mí y se fue. Fue el día viernes pasado. Entonces el sábado yo estaba con esa inquietud, ¿no? Y el domingo yo la vi a la niña. Y yo le digo, hola, hermanita. Y la niña, ya no tengo gripe, no tengo. Pero yo no fui, fue el Espíritu Santo de Dios. A su nombre, es Cristo glorificado para siempre. Ahora se puede hablar de la mano. Cristo es la autoridad
en su casa y en todo el mundo. Y aquel predicador que no respeta esa autoridad no tiene una autoridad divina para estar al frente de su santo pueblo. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19. ¿Verdad alguien que lo lea ahí? Mateo capítulo 16, versículo 19. Sí, ¿quién encontró? Mi hermana Patricia, a ver, lea. Bendito Dios Padre y Espíritu Santo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, ahí dice, a ti te daré la llave, o sea, a ti te daré todo el poder y la potestad Gloria a Dios. para que tú impongas manos, realice lo que es el objetivo que yo estoy implantando hacia mi pueblo. ¿Cuál es eso? Enseñar, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio de la salvación. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 40. Lucas 4. Versículo 40. Dale ahí el Espíritu Santo. Amén. El Señor dice su palabra. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Amén. Miren lo que es el poder de Dios, ¿no? La imposición de mano es para reprender una enfermedad. Dice ahí que la suegra de Simón Pedro estaba con un espíritu de fiebre. Y vino el maestro, la ve y le pone la mano, y la fiebre dice que huyó, dice. ¿Huyó la fiebre o se fue la fiebre? Fue la fiebre. Entonces estamos hablando que la fiebre es un espíritu inmundo, ¿no? Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14. Hechos 8, 14 al 17. Yo lo voy a leer. A Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire, este pasaje es muy importante, que había personas que habían sido
bautizadas por Jesús, mas no habían sido bautizadas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos van y ven que la multitud no estaba en plenitud y en comunión, ellos vienen, cogen y comienzan a imponer manos y recibían el poder del Espíritu Santo, que comenzaron a hablar en lenguas. Y Simón era vamos a llamar así, como un brujo, pero convertido ya. Y el ver eso, él también quería ese poder, esa unción. Y él piensa que dando dinero iba a comprar el poder del Espíritu Santo. Y Pedro lo reprende. Dice, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oiga, tremendo. Hay mucha gente que viene a la Santa Casa del Señor, y cuando ve una manifestación del Espíritu Santo, ve un milagro que un enfermo ha curado, esa persona quizás vino por alguna u otra cosa y se queda asombrado. Y él dice, yo también voy a poner para hacerme dinero. Esta clase de personas son las que dañan el testimonio de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no son usados para levantar una obra. Entonces, este hechicero, Simón, se quedó maravillado porque él hacía dinero en sus cosas diabólicas, pero acá veía que no era necesario estar endemoniado, sino lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro aquí lo reprende fuertemente, porque con Pedro no había sensibilidad. Pedro era directo, era tajante, era directo. Así Dios lo usa, como cualquiera de nosotros. De repente también usa así al hermano William Caicedo. Ese es el don, como decía ayer mi hermana Patricia, ¿para qué fuiste llamado? Cada uno de nosotros tenemos un llamado distinto. Y cada uno de nosotros tiene su recompensa distinta también. Y a su nombre, alábelo se puede llamar hermano. Amado hermano, cuando nosotros llegamos al Evangelio de los Hechos, encontramos un sinnúmero de enseñanzas aquí. Vamos a ver lo que dice Lucas 20:19. Lucas 20:19, de ahí venimos, vamos a 21:12 y 22:53. Lucas 20:19, alguien que lo lea. Amén, mi hermano. Amén, ahí mi hermano. 21:12, Lucas 21:12. Vean mi hermano. 21:12.
Amén. El mismo Lucas 22, 53. Lucas 22, 53. ¿Alguien que lo lea? Amén. Léalo, hermano. Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no entendéis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y habiendo estado. Amén, hermano. Mire, en estos capítulos que hemos leído, nos está enseñando cómo los escribas y fariseos querían meterle mano a nuestro Señor Jesucristo y meterlo preso, como hubo la persecución a sus discípulos. Así también, hoy en día, muchos predicadores tienen miedo de hablar la verdad, la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no habla la verdadera palabra de Dios, si hablara la verdadera palabra de Dios, mucha gente que está enseñada solamente a que le dé, va a ser próspero, va a tener casa, va a tener carro, va a tener esto, va a tener esto. Ahí está contentísimo. Amén. Hasta yo no puedo contento al hablar esa palabra. Pero cuando le dice, hermano parlante, te sigue un espíritu de muerte. Están locos, hermano. Venga, pastor, ya no lo invite más así. Hay mucha gente que solamente que le hablen de prosperidad, pero cuando le dice, hermano, hermana, usted póngase a cuenta con Dios, que le viene una prueba y la puede poner en una cama. A esas palabras no le gusta a la gente. Y por estas palabras, los escribas y fariseos querían meterle mano a nuestro Señor Jesucristo y meterlo preso. Se enojaban. Asimismo, los apóstoles los perseguían a ellos. Los metían presos, los apedreaban. Pero ellos, firmes en la palabra, predicaban el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no hay ningún mandato bíblico aquí en este santo libro en la que se pueda poner la mano y ungir un ministerio, bendecir un ministerio. ¿Cómo es eso? No dice la Biblia que vamos a ungir el ministerio de alabanza, vamos a ungir el ministerio de escuela dominicana, vamos a ungir el ministerio de los diferentes departamentos que hay aquí. En la Biblia no dice eso. Aquí en la Biblia no dice eso. Dice que la congregación, el pastor, los líderes, los ancianos, los presbíteros, oran para que un ministerio salga adelante. Amén. Porque no hay como poner mano. No hay como poner mano. ¿Quién va a poner mano? Entonces, todas esas personas que van a ejercer un ministerio, aquí entra la palabra de Timoteo: no me pongan mano a la ligera. Así cuando nuestro Señor Jesucristo eligió a los 12 apóstoles, Él no dijo, Pablo, Pedro, no. Él se fue al monte a pedir dirección al Padre. De tantos discípulos que él tenía, solamente quería 12. Y no es que, como ustedes ven en las películas, que solamente los 12 andaban con nuestro Señor Jesucristo. No, eran como más de 5.000 discípulos. Y de esos 5.000 discípulos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno, le dio los nombres. Ahí lo puede ver. Para la obra. Porque ya nuestro Señor Jesucristo, a los que Él podía, por ejemplo, no podía a cualquiera, no podía a un vago. Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Trabajando.
Todos tenían un trabajo. Entonces, guiado por eso, él saca su ministerio para que estos 12 discípulos vayan a pregonar la palabra de Dios, y a su nombre sea la gloria. Alábenlo, alábenlo, hermano. Vamos a ver lo que dice. A veces, cuando nuestro Señor Jesús, muchas veces Él no imponía mano, solamente con la palabra de Él. En Mateo 8:8 se describe sanando a un siervo de un centurión romano. Este centurión es creyente de Jesús. Lo que hacía, el siervo estaba enfermo y él va a pasar Jesús y él le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Y dice: vamos, no, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo se sane. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se queda viendo de un impío, tiene tanta fe, y dice: ve, que tu siervo está sano, sin poner mano. Y dice que él fue, y en ese mismo momento el siervo ya estaba. Y Señor, y esto es bueno. Mire, el poder del Espíritu, el poder, nuestro Señor Jesucristo no necesitaba a veces poner mano, no, sino por la palabra nomás. Él se guiaba. Así mismo, un siervo que está bien puesto en los caminos de Dios, como nuestro pastor, ¿sí? Hay personas que están en hospitales y lo llaman para una palabra. Entonces, lleno él del Espíritu Santo, él lanza la palabra y esa persona recibe esa palabra, y cuando el testimonio ya está bien, dice: es Cristo glorificado para siempre. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar? Bien. Dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ven, como creíste, y se ha hecho, y tu criado fue sanado aquella misma hora. A veces, cuando viene una persona que le ore, por más lleno del Espíritu Santo que esté la persona que va a orar a nuestra mano, y esta persona es incrédula, no va a pasar nada en la vida. No va a pasar nada, porque pienso yo que mientras le están orando, esa persona está pensando en otra cosa. No está también en una comunión por la cual están orando. A veces unos amigos míos impíos me dicen: oye, ora por mi, pero tú también tienes que orar. ¿Cómo ya? Mira, a las 3 de la mañana yo te voy a temblar y te voy a decir: voy a orar por ti, y tú también ponte a orar. Así será paciente, porque no es mi oración que va a ser el milagro, es tu fe que va a ser el milagro a tu familiar. Entonces, el amigo también se pone a orar, y después de una hora me vuelta y lo llamo. Y dice: sí, ya. Y el resto se encarga Dios de él. Y al que pasan las horas y me llaman: William, gracias, Nani. ¿Por qué? Ya está bueno, mi hija. Gracias por. No le digo. Dale gracias a Dios. Y a tú mismo por tu fe que le has puesto a Él. Porque si tú no tienes fe, no eres nadie.
es Cristo glorificado para siempre. Alabado, hermano. Vamos a ver lo que dice Hechos 19, 4 y 6. Alguien que lo lea. El libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 4 al 6. Sí, otra vez. Léalo, mi hermano. Usted encontró. Eso. Y vamos buscando Hechos 19, 4, 6. Sí, y vamos buscando Hechos 10, 44 y 46. Amén. Mire, hay dos casos aquí. El de ahorita, el de Pablo, que él oró y ponía manos, y el Espíritu Santo se derramó sobre todas las personas ahí recibidas. Pero hay otro caso en que no impone mano, sino a través de la palabra el Espíritu Santo se derrama. Hechos 10, 44, 46. Yo voy a leer. Al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Mire, dos casos, ¿no? El primero, imponiendo mano, se derramaba el Espíritu Santo. Imponiendo mano. Y la otra, cuando Pedro da su discurso, inclusive dice los que lo seguían se quedaron atónitos. Cuando vean que inclusive los gentiles también le cae el Espíritu Santo. ¿Por qué a los gentiles también le cae el Espíritu Santo? Porque ellos confiaban, tenían fe en que el Espíritu Santo también cae como ellos, como también cae ahorita sobre nosotros, y a su nombre, alábalo, amado hermano. Vamos a ver la doctrina. Según la epístola a los hebreos, la imposición de mano es una enseñanza fundamentalmente primera, importante en la vida de nosotros los cristianos creyentes. Esta imposición de mano se da junto al bautismo. Aquí no habla del bautismo inmersión en agua, no, el bautismo del Espíritu Santo, porque hay muchas personas que no han sido bautizadas en el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Solo tres, la hermana Lulita y... ¿Cuántos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo, ¿sabe cuándo es bautizado? ¿A cuántos le ha puesto la mano el apóstol Eduardo Díaz? Solo a las tres, ¿no? A la iglesia. Al resto no le ha puesto la mano el apóstol. No. Yo he visto que a bastante le ha puesto la mano. ¿Y sabe cuándo reciben el Espíritu Santo? Cuando ellos caen. Sí. No es que se desmayan, es porque se derrama sobre esa persona el Espíritu Santo. Y se derrama a través del siervo de Dios que está imponiendo mano. Hay muchas personas que
que son predicadores, y estas personas están acostumbradas a poner mano. Eso ya es como que se ha hecho de ellos un hecho. No es el Espíritu Santo. Dios pone cuando hay la ocasión de poner la mano. Muchas veces muchos predicadores solo ven al pueblo y ven que un hermano, una hermana está quebrantado y ahí le ponen la mano a él. Yo me he dado cuenta de eso en muchas iglesias. Mire, una vez fuimos a una iglesia por una ciudad y estaba llevando las alabanzas el hermano Yair con el hermano Daniel. Y cuando estaba llevando las alabanzas, yo vi que todavía la gente abría una silla así. Pero no había derramamiento del Espíritu Santo. Y el pastor de aquella iglesia que me invitó, él comenzó y cogía a la hermana, nos abrazaba y la llevaba así. Así. Y yo creo que el pastor nos quedamos así, y a toditos. Y yo le pregunto, pastor, ¿y esto cómo se llama? El pastor, después conversamos, me dijo. Entonces eso es emoción, hermano. O ya tienen ellos de poner mano. No, la imposición de mano se pone cuando el Espíritu Santo lo decide, no cuando lo decide un predicador. A su nombre sea la gloria, hermano. Es de la doctrina. En el judaísmo, esta disposición de mano viene de los tiempos antiguos, cuando el patriarca Moisés le transfiere el poder a Josué. Vamos a leer. En el libro de Números, capítulo 27, 18 al 21. Números, capítulo 27, 18 y 21. Alguien que lo lea ahí, con voz de arcángel. Número 27, capítulo 18 al 21. ¿Sí lo encontró? Número, a ver, lea. Amén. Amén. Mire, esa es una transición de poder. Ya nuestro Señor Dios eterno ya le dice a Moisés, le dice: ve a tu siervo Josué y anímalo, que él va a llevar a mi pueblo a la tierra de Canaán. Moisés ya sabía que él lo iba, entonces Moisés va y lo anima y le pone la mano y le da todo el poder que él tenía a Josué. Y Josué era un elegido de Dios. Él llevó al pueblo de Dios a Canaán. Por ordenanza de Dios, el sacerdote Aarón
Dice que pone la mano a un macho cabrío. ¿Para qué? Para que en el día del arrepentimiento el pueblo de Dios que estaba en pecados pues, llevaba un becerro macho en la cual imponía sus manos y sus pecados eran expiados. Vamos a ver lo que dice Levítico 16:21. Levítico 16:21. A ver, léalo, mi hermano. Ahí lo encontró. Mi hermano está aquí. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Mire, dice que en ese tiempo traían al becerro y todos sus pecados eran perdonados. Y ese becerro lo mandaban a Azazel. Azazel es una palabra que significa desierto. Lo mandaban al desierto y ahí ese becerro era muerto por las bestias del desierto. En otro pasaje de la Biblia dice que el que llevaba su becerro para la expiación de sus pecados, ese mismo rato los hijos de Aarón ponían la mano sobre ellos, le oraban y todos sus pecados eran expiados, eran perdonados. Y ese mismo rato el becerro era degollado, ¿sí? Y la sangre era esparcida por todo. Ese es en el judaísmo. Desde ahí viene la imposición de manos. En el cristianismo, Jesús anunció a sus discípulos en que creyeran en las buenas nuevas y ponieran manos a aquellas personas que estaban enfermas, aquellos que eran separados para el servicio de Dios, para sacar demonios y una infinidad de cosas. Solamente que le pusiera mano al creyente. Como antes dije, no a cualquiera se le pone mano. Esta práctica vamos a ver en Marcos, libro de San Marcos, capítulo 16, 15 y 18. Cuando es prédica de enseñanza, es bastante pasajes bíblicos. Cuando es prédica evangelística, es solamente un versículo y el predicador evangelista desarrolla, pero cuando es enseñanza es pasaje bíblico. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Alguien que lo lea. ¿Lo puedo leer? Amén. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del átrio, esto es el pretorio, y convocaron a todas las compañías y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona. Mi hermana, Marcos 16, 15 y 18. Perdón, Marcos 16, 15 y 18. Amén. Ya. Lea. La iglesia tiene que participar. 15 de mi hermano. Léalo, mi hermana, léalo. 15
Amén, hermano. ¿Sí ven? Y predicar el Evangelio que imponga mano. El que creyere será bautizado por el Espíritu Santo. El que no, bueno. Y esta práctica de la imposición de manos en la iglesia cristiana está asociada también al bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando una persona no es bautizada en el Espíritu Santo se puede derramar en distintas formas. Puede derramarse haciéndolo a usted desmayar, o puede derramarse haciéndolo hablar en lenguas, interpretando la lengua que usted habla. ¿Sabe? Ese es el Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que hablan en lengua, pero no entienden. Yo me acuerdo, a mí la primera vez que me bautizó el Espíritu Santo, la iglesia estaba más pequeña, ¿sí? Entonces, yo me puse, quiero sentir el Espíritu Santo. No me había bautizado, ni inclusive me había bautizado en aguas todavía aún, porque yo estaba en ese tiempo en la Fuerza Aérea y era activo. Entonces yo veía así los hermanos y yo en mi oración solito ahí, yo comencé, no sé, ahí mismo comencé a danzar. Yo le pregunté a un hermano que era apegado a mí, yo digo, ¿y qué pasó? Porque yo me sentaba y fui para atrás, para que cargar la escalera aquí. Y dice, oye, tú no hablaste, pero yo estaba orando, pero hablabas en lengua, dice, hablabas en lengua. Yo digo, pero yo estaba orando, yo sabía lo que decía, pero audiblemente yo no me escuchaba, pero los hermanos me escuchaban ahí. Entonces yo siempre, el que no pregunta es ignorante. Entonces yo después yo me acerco a mi pastor y digo, pastor, entonces él me explicó esto. Yo digo, pero yo no soy bautizado, no, a usted lo bautizó el Espíritu Santo. O sea, ya lo selló para el servicio de Dios, y a su nombre sea gloria. Y aquí estoy, hermano. Aquí estoy. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 3 y 4. El libro de Hechos, capítulo 6, 3 y 4. Yo voy a leer, hermano. Al trino Dios. 6, 3, 4. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Mire, dice, buscar a hermanos. ¿Eso quiere decir? Hay que poner un departamento, un ministerio. Hay que buscar a los hermanos idóneos, a los que estén también llenos del Espíritu Santo, para que estén en la obra de Dios. Vamos a ver lo que dice Hechos 6 y 5. Yo lo voy a leer. Agradó la propuesta de todas las multitudes y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les pusieron las manos. Miren lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Lo que habla ahí inclusive de Timoteo, no impongas manos a la ligera. O sea, tenemos que tener visión, inclusive cuando nosotros ya está asentado un departamento, ¿no? Por decir, el departamento de intercesión. Un departamento bien delicado y muy importante,
en la congregación. Entonces, el líder de ese ministerio necesita más intercesores. Entonces, el líder tiene que estar bañado por el Espíritu Santo para seleccionar a las personas idóneas, tanto hombres como mujeres, para que sirvan en ese ministerio de intercesión. Porque si no está lleno del Espíritu Santo y no tiene una visión para elegir, va a ser responsable de lo que ese hermano haga en el ministerio. Por eso el apóstol Pablo decía: no participes en pecados ajenos. Entonces, automáticamente, decía alguien por ahí, sin querer queriendo, estamos participando en ese pecado. Tenemos que elegir, seleccionar. A ver, para la intercesión, la hermana Angelita está bien, la hermana, o sea, un ejemplo, ¿no? Mi hermana Patricia, la hermana Monroy. Entonces, el departamento de intercesión, como todos los departamentos, son importantes. Y no es que vamos cogiendo a la hermana porque está bien vestida, al hermano porque se ríe bonito, así ejemplo, no tenemos que coger por la apariencia personal, tenemos que saber discernir y elegir a quién vamos a poner en la obra del Espíritu Santo de Dios, y a su nombre. Alabe a su pueblo, hermano. Diga, estamos en enseñanza. Eso me gusta que participe en la iglesia. El Espíritu Santo también da testimonio de uno, porque puede hacer que uno no pueda estar aquel así, pero uno se levanta y a su casa y se pone en comunión con él, y uno le clama, le pide, ora, y él sabe y él da testimonio de uno. Amén, hermano. Sí. Así es. Es verdad lo que dice la hermana. Yo lo digo por testimonio mío también. A veces yo nunca pongo la película. No. ¿Y pongan la serie? No, como en la milicia, el soldado ni se ofrece y ni se niega. Así también el soldado espiritual de San Pedro Jugar no debe ofrecerse ni negarse. Necesito una mujer de guerra. La mujer tiene que estar firme. Así no se llama la atención, no. A ver, mi hermana, mi hermano, está listo para él. Amén, pastor. Ni me ofrezco y ni me niego. Si lo nombró, está bien. A mí el pastor me nombró, ahorita yo estoy dando, dice, mi hermano William lo da discipulado aquí. No lo estoy dando, estoy dando en otra iglesia. En la casa del alfarero, estoy dando discipulado ahí. Hermano William, vaya a ayudar a levantar una iglesia durante, estoy viendo con unos hermanos los días jueves. Listo. Ni me ofrezco ni me diga, ¿cuánto más? Mira, mi hermano. Ese no es un cristiano verdadero. A ver, mi hermano, no, mi pastor, que mire, que esto. No es un cristiano verdadero. Tiene que ser un cristiano íntegro, amados hermanos. Porque el cristiano evangélico, alábalo. Mire, el cristiano evangélico en la imposición de manos es algo muy bonito. Y yo les invito, amada iglesia del Señor, que no nos perdamos estas interesantes clases que están impartiendo lo que es las doctrinas. En el libro les he hecho está la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de fe, la doctrina del bautismo, de diferentes temas ahí. Esto va a seguir de largo, porque esta introducción, hermano, es intensa. Hasta aquí me ha traído el Espíritu Santo de Dios, y yo le doy gracias al Espíritu Santo porque Él
ha cogido a su instrumento este día de hoy, he sido yo. Y gracias a la Madre Iglesia del Señor que se ha puesto dispuesto a escuchar esta enseñanza. Aleluya. Amado Dios, póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias en una oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Se ha expuesto tu palabra según tu voluntad. Padre mío, que esta enseñanza llegue a la mente y al corazón mío y de tu pueblo. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, mi hermano. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, alábele, alábele que vive. Hermanos,